Buenos días a todos, ¿cómo están? Para los que me conocen y para los que no, soy Alejandro Medina, ingeniero de soporte técnico acá de Celtec. Celtec somos distribuidores oficiales de Solis y en esta ocasión pues les traemos este webinar sobre la solución EPM, Export Power Manager para control de potencia y monitoreo de los equipos Solis. Ahora, dentro del equipo está Francisco y Mauricio, directamente desde Solis, que en el día de hoy les van a hablar un poco sobre el equipo, la instalación, soluciones y como sabemos algunos de ustedes pues ya tienen instalados estos equipos, así que cualquier duda de campo que tengan también la pueden presentar. Ahora sé que hay personas nuevas aquí en el webinar, primero que todo bienvenidos, gracias por asistir. Y de todas maneras, cualquier consulta que tengan, igual de los equipos Solis y de las soluciones completas, con gusto se la pueden hacer a Francisco y a Mauricio. Así que les doy paso para que inicien. En la sección de abajo hay preguntas y respuestas. Pueden ir escribiéndolas y a medida que vamos pasando las presentaciones o al final de la presentación, las vamos a ir atendiendo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Buen día a todos, bienvenidos a este webinar. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por su asistencia. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Francisco Santana, ingeniero de servicio postventa en Solis Latam. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las soluciones de control de exportación de potencia con el EPM 35G Pro. Como bien lo mencionaba Alejandro, algunos de ustedes quizás ya lo hayan utilizado, quizás otros no. Entonces les vamos a explicar y los vamos a llevar de la mano en este webinar para que vean cuáles son las aplicaciones que se pueden tener, su instalación, etcétera. Vamos a comenzar. El día de hoy, junto con mi compañero Mauricio, vamos a presentar los siguientes bloques. El primero va a ser sobre preparación, consideraciones e instalación. Luego continuaremos con la configuración del EPM y el o los inversores. Después iremos a la parte de encendido del sistema y continuaremos con resolución de problemas y preguntas y respuestas. Como mencionó Alejandro, pueden hacer sus preguntas. Yo les recomiendo que las vayan colocando en el chat, perdón, en el apartado de preguntas y respuestas. Y aquí mi compañero Mauricio, mientras yo doy la parte inicial del webinar, va a poder estar respondiendo algunas de sus preguntas y después yo las responderé. Y al final, si quedan algunas pendientes, las estaremos respondiendo. Vamos a empezar con una pequeña presentación de nosotros como Solis. Para quien no nos conozcan o para quien no lo sabían, nosotros somos una empresa fabricante de inversores fotovoltaicos y también somos conocidos como Jinlong. En China la marca se llama Jinlong, pero para el resto del mundo somos Solis Inverters. ¿Quiénes somos? Somos una empresa fundada en 2005. Este año cumplimos 20 años en el mercado y tenemos un enfoque 100% para equipos fotovoltaicos. Es decir, no fabricamos ninguna otra cosa, solamente inversores fotovoltaicos y sus accesorios. Todos los equipos se prueban en fábrica antes de salir para su envío. Tenemos equipos residenciales de almacenamiento, comercial industrial, gran escala y en una amplia gama de potencias para todas las soluciones necesarias. Tenemos presencia en toda Latinoamérica, se maneja una calidad a un precio competitivo. La instalación de nuestros inversores son rápidas y sencillas, generalmente son plug and play, y las garantías son completas del equipo. Es decir, que si existe una falla de fabricación en alguno de los equipos, no hacemos reparaciones, simplemente te damos uno nuevo siempre y cuando pues, se cumplan las condiciones, ¿no? El día de hoy vamos a hablar específicamente del EPM Export Power Manager 3.5G Pro, ¿okay? El cual tiene las siguientes características. Es para el control de inyección y monitoreo de 1 hasta 20 inversores o hasta 5 megawatts, ¿ok? Entonces es para poder monitorear y hacer control de inyección de más de un inversor y hasta 20 inversores. Vamos, este modelo de inversor tiene la capacidad de conectarte tanto con una fase en split phase a 240 como para un sistema que maneje tres fases, o sea, que sea trifásico, 220, 380 o 480. Maneja un Smart Meter externo. Quienes ya hayan trabajado con la generación anterior del EPM recordarán que
había un EPM especial para sistemas trifásicos y un EPM especial para sistemas split phase. En este caso ya no es necesario. El mismo EPM va a funcionar tanto para un sistema split phase como para un trifásico. ¿Ok? De esta forma, al tener un Smart Mirror externo, podemos manejarlo de esta manera. El EPM tiene comunicación Modbus RS485 y puede trabajar con nuestros loggers de casa, Solis, ya sea con Wi-Fi, comunicación alámbrica, LAN o GPRS para conectarle un chip y que pueda trabajar en lugares remotos. ¿Cuáles son las aplicaciones del EPM? Es para tener un control de potencia en inversores Solis con nuestra marca, cumple con regulaciones que no permiten la exportación de energía. Sabemos que en algunos lugares no es permitido exportar energía a la red o los trámites son muy tardados para hacer una interconexión. Entonces, esta es una opción para poder empezar a hacer el aprovechamiento del sistema. Se cuenta con monitoreo global de la planta desde nuestra plataforma Solis Cloud y podemos tener una medición de consumo, generación y exportación 24/7, de día y de noche. Algo muy importante a tomar en cuenta es, antes de hacer la compra del EPM o antes de hacer el pedido, es importante verificar la lista de compatibilidad. Si ustedes ya tienen pensado utilizar un modelo en específico de inversor, es importante que se dirijan a nuestra página web, vayan a servicio y soporte en el apartado de descargas, manuales del equipo, en el accesorio Export Power Manager, buscar la lista de compatibilidad. En ella ustedes van a poder observar si el inversor que tienen instalado o que van a instalar tiene compatibilidad con nuestro EPM. ¿Ok? Entonces, de esta forma ustedes van a estar seguros de que cuando hagan su compra todo va a funcionar correctamente. Aquí les muestro un pequeño esquema general en el cual los aditamentos que le vamos a hacer a nuestro sistema fotovoltaico existente o por instalar van a ser principalmente tres, ¿ok? Para lograr cero exportación o control de exportación, vamos a añadir un EPM. Este EPM a su vez va a conectarse a un Smart Meter y el Smart Meter con CTs o transformadores de corriente, ¿ok? De esta forma, el EPM al tener comunicación con el Smart Meter va a poder estar censando el consumo de energía existente en el sitio y de esta forma controlar la exportación de energía o definitivamente evitar la exportación, si es el caso. ¿Cuáles son las oportunidades comerciales de utilizar un EPM 5G Pro? Que podemos tener un monitoreo energético global. Si ustedes quieren hacer cero exportación o no la quieren hacer, de las dos formas van a poder tener un monitoreo de energético global, es decir, van a poder medir el consumo, medir la inyección 24/7 cuando ustedes lo requieran. Pueden tener una gestión energética y evitar la exportación a la red, control de potencia, si tienen alguna cantidad de energía en específica que quieren exportar, también la pueden setear en el mismo EPM. Y se puede utilizar tanto residencial, comercial, industrial y a gran escala, ¿sí? Siempre y cuando sea menor a 5 megawatts. El EPM 5G Pro que nos ofrece más posibilidades en nuestros proyectos. Ahora vamos a pasar al tema técnico. Vamos a comenzar con la preparación y consideraciones. Muy bien, ¿cuáles son las primeras consideraciones que tenemos que tener? Primero, validar, como ya lo vimos en el comienzo, validar la compatibilidad y especificaciones, ¿ok? Siempre vamos a tener a la mano nuestro manual para poder hacer la correcta instalación del EPM. Es muy importante que al momento de nosotros instalar el EPM, el sistema fotovoltaico ya se encuentre funcional y operativo. Esto quiere decir que ya hayamos hecho todas las pruebas, hayamos hecho un comisionamiento donde hayamos visto que todo está funcionando correctamente para evitar que se presenten alarmas que no estén relacionadas con el EPM, que se puedan solucionar antes de hacer la instalación, ¿ok? Siempre vamos a cuidar que la instalación del EPM y las condiciones sean adecuadas, verificar
que la configuración de los equipos sea correcta y hacer pruebas operativas en el EPM inversores. Todos estos puntos son los que vamos a revisar durante este webinar, ¿de acuerdo? Consideraciones importantes también. En el centro de carga y el panel AC, verificar que existe un espacio suficiente para los sensores de corriente. Cuando estamos instalando en un sitio donde existen cargas importantes de grandes cantidades de energía, generalmente se van a necesitar CTs de un tamaño considerable. Ahorita vamos a ver algunas fotografías más adelante, pero antes de considerar la instalación de un EPM, le recomiendo verificar que los espacios disponibles en el centro de carga principal o en el panel AC, como lo conozcan, sean suficientes para que estos CTs quepan dentro de sí, porque si no vamos a tener que hacer ciertas adecuaciones y se puede complicar un poquito más. Hay que validar desde el diseño y la ingeniería las distancias que van a existir entre el EPM y los inversores, verificar que se cumplan con las distancias máximas indicadas en el manual. Y también es importante que exista un balance de cargas en el sitio. ¿Okay? Recordemos que lo que vamos a hacer es medir el consumo. Al final de cuentas estamos midiendo corriente y va a ser en ocasiones trifásico o bifásico, ¿no? Entonces, la corriente que va a existir entre esas fases, lo ideal es que sea balanceada para que si requerimos cero exportación, esta funcione de manera correcta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de la caja de nuestro EPM? Primeramente vamos a encontrar el EPM, luego vamos a encontrar la placa de montaje, algunos tornillos y taquetes para su montaje. Hay que verificar que todo esté completo. El conector, vamos a tener los conectores de corriente alterna, el meter, muy importante. Este puede ser trifásico o split phase. Esto lo tienen que ustedes especificar al momento de hacer su pedido, si lo necesitan para que sea en un sitio trifásico, si lo necesitan para un sitio que tenga split phase, ¿ok? Van a encontrar el manual y van a encontrar una guía rápida de instalación. Muy importante que ustedes, antes de montar el EPM, verifiquen que las piezas se encuentren correctas, completas, que la caja no tenga daños y que el EPM se encuentre en buenas condiciones. Si detectan que falta alguna pieza, si el EPM tiene algún daño, etcétera, repórtenlo con su distribuidor, con Celtec, y no lo monten, ¿no? Avísenos y nosotros vamos a resolver el problema, pero si lo montan ya es más complicado realizar el proceso, ¿no? Entonces, mejor no lo monten, manden fotos, tomen evidencias y repórtenlo con seco. Físicamente, entonces, lo que se van a encontrar ya de forma real, los conectores para residencial, etcétera. Otra consideración a tomar en cuenta es utilizar el cableado correcto, el método de cableado correcto. ¿Ok? Esto no es algo recomendable, esta es una prueba que hicimos en el laboratorio, pero lo aprovechamos para tomarlo como ejemplo, ¿no? Yo recomiendo siempre utilizar algún tipo de cable uso rudo, que tenga dos polos para hacer las conexiones necesarias. UTP no lo recomiendo tanto porque es muy delgado y frágil, ¿no? Entonces, aquí recomendamos utilizar un buen cable resistente para las condiciones en las que se va a encontrar el EPM. La distancia de separación, siempre al momento de seleccionar una ubicación, hay que cuidar que se cumplan con las condiciones establecidas en el manual, ¿ok? Darle al menos 300 milímetros de cada lado para su correcta ventilación y que el EPM pueda funcionar correctamente. Seleccionar un lugar donde se pueda montar, que sea firme, que no se vaya a caer el EPM, que no vaya a ocurrir algún accidente, ¿no? Y siempre importante colocar los tornillos de fijación entre el EPM y la placa de montaje, ¿sí? Para cuando nosotros lo estemos manipulando, por accidente no lo vayamos a derribar, ¿no? Levantarlo y que se venga abajo. Ahora también algo que tenemos que considerar es preparar las conexiones. Primero hay que familiarizarnos con cuáles son los puertos disponibles en nuestro EPM. Aquí tenemos una vista clara donde tenemos la alimentación del EPM, que es la conexión a la red, en donde vamos a conectar línea 1, línea 2, línea 3, neutro y tierra. En este punto recomendamos colocar un interruptor termomagnético simplemente para protección y obviamente para temas de mantenimiento, que nosotros podemos desenergizar el EPM
y poder desmontarlo, cambiarlo, cambiar algún aspecto de la instalación, etcétera, de manera segura. Tenemos la conexión para el Smart Meter. Aquí se va a conectar el Smart Meter, ya sea split phase o trifásico. Comunicación de monitoreo es donde vamos a colocar nuestro logger, nuestra antena de monitoreo. Y la conexión con los inversores, que es un puerto RS485, en el cual tenemos la polaridad positiva y negativa. Aquí les voy a mostrar un video. Ahí. El video creo que viene más adelante. Ahora vamos a continuar con el bloque 2, ya habiendo conocido las consideraciones y la preparación. Vamos a comenzar con la instalación física de los componentes. ¿Ok? Como lo mencioné, nos vamos a dividir primero la instalación física, todo lo que tenemos que considerar físicamente en sitio, y el siguiente bloque será de configuración. Primero vamos a ver, aquí está el video que estaba buscando, la vista general de las conexiones existentes en el EPM. Recomendamos que la primera conexión del EPM sea la tierra física para trabajarlo de manera segura, ¿no? Y hacer las conexiones de manera segura. Del lado izquierdo tenemos, como ya lo vimos, la alimentación del grid, la conexión del mirror, la comunicación para la antena de monitoreo y la comunicación hacia los inversores. Estos son los puertos disponibles y son los que vamos ahorita a ver cómo se va a conectar uno. Primeramente, la alimentación, ¿ok? Si es un sistema trifásico, vamos a conectar línea 1, línea 2, línea 3, neutro y puesta a tierra, ¿ok? Es muy importante que se cumpla con todas estas conexiones para que el EPM pueda hacer su trabajo de manera correcta. Dentro del manual vamos a encontrar esta ilustración en la cual nos indica exactamente dónde va cada uno de los cables, ¿sí? Porque al ser una conexión con unas borneras un tanto pequeñas, podremos confundirnos de lado, ¿no? Como se muestra aquí, la conexión se debe hacer del lado contrario a las manecillas del reloj con respecto a la marca que tiene indicada el conector. Por ejemplo, aquí en la Tierra vemos que del lado izquierdo se encuentra su bornera y así nos vamos con cada una de las líneas. ¿Okay? Importante conectar el neutro porque de esta forma también podemos tener la medición correcta y asegurarnos de que todo va a estar funcionando bien. También, como se lo mencionaba, al poder trabajar también con redes split phase, el mismo EPM puede funcionar con una red que solo tenga dos fases. La única diferencia va a ser es que solo vamos a conectar línea 1, línea 2, neutro y puesta a tierra. Vamos a omitir la conexión de la línea 3 porque pues no existe en ese lugar, ¿no? Entonces, puede funcionar en ambos tipos de red. Solamente omitir en el caso de SplitPhase, omitimos la línea 3. Y en el caso del trifásico, pues todas sus tres líneas, neutro y tierra. Aquí vamos a ver un videito para que lo vean ya más práctico, cómo se realiza la conexión. Ya que tenemos el conector con su cableado, la conexión es Poka-Yoke, quiere decir que tiene una muesquita para que podamos nosotros buscar la posición correcta. Lo conectamos y tiene una contrarrosca. Muy, muy bien. Aquí es importante solo girar la contrarrosca y no girar todo el conector completo, solamente la contrarrosca. ¿Ok? Para evitar hacer algún daño tanto en el conector como en el propio EPM. Luego nos vamos con la comunicación con inversores. En el puerto extremo derecho vamos a tener el puerto de comunicación RS485. Para casos de sistemas residenciales o split phase, vamos a utilizar este tipo de conector de 4 pines que viene incluido en el EPM. ¿Ok? Este conector de 4 pines tiene la alimentación y tiene los puertos de comunicación. Nosotros, una vez que lo conectemos nuestro puerto del EPM al EPM con este nuevo conector, nos vamos a ir al primer inversor residencial y vamos a conectar los pines de comunicación en escalera, ¿no? En cascada. Nos vamos a ir del puerto 3 a puerto 3, del 4 al 4, todo en paralelo, hasta llegar al último inversor que tengamos conectado y de ahí a nuestro EPM.
Esto sería en el caso de residencial, caso split phase, vamos a requerir este conector que estamos viendo aquí. En el caso de CNI bueno, residencial y gran escala, los inversores en su puerto de AC tienen unos conectores RS485, generalmente de color verde, en donde vamos a tener una salida, una entrada y una salida. ¿Ok? Igual ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero aquí es, en lugar de usar este conector, en los residenciales vamos a utilizar estas clemas pequeñas que tenemos disponibles para conectar de igual forma en escalera un inversor con otro y al final con el EPM. Esto sería para los modelos 5G. Tenemos ciertos modelos que requieren un conector especial de 16 pines, en el cual vamos a tener que identificar con el diagrama que viene en el manual cuáles son los puertos adecuados para la conexión con el EPM. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama en el cual el puerto 3, 4, 6 y 7 son la entrada y la salida para hacer la misma conexión en escalera entre el EPM y los inversores. Ya dependiendo del modelo que ustedes vayan a manejar, es la conexión que van a realizar, pero hacia el EPM llega los mismos dos polos en el puerto de comunicación. Ya de aquí para allá, depende del modelo que manejen, cómo van a realizar la conexión. Muy importante esta consideración, no hay que canalizar junto con AC o DC u otras señales de internet, fibra óptica, etcétera, el cable que vamos a utilizar para la comunicación entre el EPM y los inversores. ¿Por qué? Porque puede haber interferencias y al haber interferencias nos puede generar malas lecturas o incorrecto funcionamiento, alarmas, etcétera. Entonces es recomendable que utilicen la propia canalización exclusivamente para la comunicación del EPM y los inversores. Siempre hay que consultar en el manual del inversor que se va a utilizar para encontrar dónde se encuentra el puerto de comunicación y hacer las conexiones adecuadas. Aquí ya lo vemos de manera gráfica. En el puerto de comunicación vamos a conectar nuestro conector RS485. Verificamos que las polaridades sean correctas. De igual forma tiene una muesca para que siempre coloquemos en posición correcta. Y también, mira, si se dan cuenta, si no lo colocamos de la forma correcta no entra. Igual forma, nada más girar la contrarrosca, no girar el conector completo para evitar dañar el equipo. Vamos ahora con la conexión del meter. También es un puerto en el cual tenemos polaridad positivo y negativo. Siempre hay que consultar el manual de la instalación y ahí vamos a encontrar este diagrama donde nos dice cuál es el positivo y cuál es el negativo y en el propio conector nos da las polaridades. Del lado derecho de la alimentación tenemos la conexión del Smart Meter. Cerramos el conector y de igual forma hay que verificar la posición ya que tiene una muesca para evitar que se conecte en una polaridad no correcta. Giramos la contrarrosca y así se realizaría la conexión. ¿Sí? Si bien aquí no podemos equivocarnos en cuanto a polaridad, lo que sí puede pasar es que nosotros al momento de conectar los polos los conectamos mal, ¿no? Entonces siempre recomendamos utilizar un color diferente para el polo positivo y el polo negativo en el cableado para poder identificar perfectamente cuál es cuál y evitemos errores, ¿no? Vamos a continuar con el apartado del Smart Meter. En este diagrama vamos a ver cuál sería la posición del Smart Meter en el diagrama general del sistema, ¿no? El EPM se va a conectar a los inversores en el puerto de comunicación. A su vez, el meter se va a conectar al EPM por medio de la comunicación que acabamos de ver la conexión. Y el Smart Meter se va a conectar a los CTs. En este caso, este diagrama nos muestra una conexión en un sistema de dos fases, split phase, ¿ok? Ya más a detalle, después de conectarlo al EPM, vamos a conectar los cables que van al EPM al Smart Meter. El Smart Meter podemos ver que aquí viene identificado cuáles son los puertos de comunicación que debemos conectar, ¿ok? B positivo
perdón, B negativo, A positivo, es la comunicación R485. Estas dos irían en este puerto hacia el EPM. Y después, del lado derecho, tenemos la conexión de los CTs, en el cual estos ya, en el caso del split phase, ya vienen preconectados. Entonces, simplemente es cuidar que los cables positivos y negativos vayan en su posición correcta. Aquí viene perfectamente indicado en el mirror donde lo tenemos que conectar. Y también cuidar que respetemos la secuencia de las líneas. Si es la línea 2, colocarlo en la línea 2, y si es la línea 1, conectar el CT correspondiente en la línea 1. ¿Ok? En esta parte hay que cuidar la dirección de los CTs. Los CTs dentro de sí mismos tienen una flecha indicadora, la cual tiene que apuntar hacia la red. ¿Sí? De esta forma, el mirror y el EPM van a saber en qué dirección está fluyendo la corriente para saber si es consumo o si es inyección lo que está midiendo. Y de esta forma poder controlar la exportación de manera correcta. Importante que los CTs se conecten en el centro de carga principal. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos estar midiendo el total de las cargas existentes. Si nosotros lo colocamos en un tablero derivado, solamente nos va a medir el consumo de ese tablero en específico y no va a estar midiendo el total del consumo de la casa. ¿Qué va a suceder? Que si nosotros necesitamos una cero exportación, el EPM no va a saber realmente cuál es nuestro consumo y se encuentre en el primer centro de carga de la casa, en el principal, ¿ok? Para poder medir completamente el consumo y podamos aprovechar de la mejor manera nuestro sistema fotovoltaico. Aquí vamos a ver un videito, perdón, donde se ve gráficamente cómo se colocaría el CT, ¿ok? Este es el centro principal, aquí tenemos, abrazamos el cable y listo. Lo cerramos, si se dieron cuenta, se está apuntando hacia la red, ¿ok? Y de esta forma estaremos midiendo el total de las cargas. Ahora nos vamos con el caso de un sistema trifásico, que es básicamente lo mismo, solo que vamos a manejar diferentes tamaños de CTs y obviamente una fase extra. Aquí el mirror sería especificado para un sistema trifásico y en lugar de tener dos CTs vamos a tener tres para cada una de las fases. La conexión es muy similar, es el mismo conector que va hacia el EPM y las terminales están indicadas en el manual, pero aquí se los mostramos un poquito más gráfico. En las primeras dos terminales va positivo, negativo, y de aquí va al EPM. De igual forma hay que alimentar el mirror, hay que alimentarlo con las tres fases, como lo vimos al principio, el neutro, para poder hacer la medición de voltaje correctamente y que el EPM pueda tomar en consideración esos valores para la cero exportación y medición de consumo. En esta ocasión ya tiene tres diferentes puertos, uno para cada CT. Hay que verificar en el manual y seguir la secuencia correcta de las fases. Aquí no hay margen de error, siempre hay que colocar en la secuencia correcta tanto las fases de alimentación del mirror como las fases en las que estamos colocando nuestros CTs. Fase 1, fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, fase 3. ¿Sí? Tienen que seguir la misma secuencia siempre para que funcione correctamente. Si no, vamos a tener ahí mediciones incorrectas y no vamos a tener las lecturas ideales. De igual forma, es necesario colocar los CTs en el centro de carga principal. Por eso les comentaba al principio que hay que cuidar que en ese centro de carga principal exista el espacio suficiente para colocar los CTs, porque estos son más grandes. Igualmente, la flecha, o sea, la dirección de los CTs tiene que ser la adecuada en los tres, ¿sí? Sí nos han tocado casos en los que dos están bien y uno está invertido y eso provoca unas malas lecturas y que no tengamos exportación. Entonces hay que verificar que los tres cumplan con esto, ¿ok? Los CTs tienen brandeado P1
P2 en cada uno de sus lados. Entonces hay que cuidar que P1 sea la parte trasera de la flecha y P2 la delantera y que esta flecha apunte hacia la red. ¿Ok? De esta forma sea la correcta, ¿sí? Que estemos respetando las polaridades. Dentro del LPM tiene unas borneras donde viene identificado S1 y S2, donde S1 es positivo y S2 es negativo. Entonces, como les mencionaba, recomiendo utilizar colores diferentes del cable para poder identificar cuál es positivo y cuál es negativo y de esta forma no nos vayamos a equivocar en la polaridad que... Este es un ejemplo de cómo se podrán colocar los CTs del trifásico y cómo tendría que ir la dirección de los mismos, ¿no? Si es un sitio donde existe más de un hilo por fase, es necesario que se abracen todos los hilos de la misma fase con el CT, ¿sí? Porque de esta forma vamos a medir realmente el consumo total. Si solamente abrazamos uno de los hilos, pues nos va a estar mandando lecturas que no son las reales, ¿ok? Vamos a seguir ahora con la parte de la comunicación del logger, ¿ok? ¿Con qué loggers es compatible el EPM? Pues prácticamente con todos los de Solis, todos los que manejamos nosotros, ¿sí? Esto nos da una gran gama de posibilidades porque nosotros podemos seleccionar de qué manera queremos que el EPM se conecte a Internet. Nosotros tenemos varios modelos que pueden trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, el S1 4G trabaja con comunicación celular. Entonces, podemos conectar un S1 en caso de que queramos colocar un chip porque la instalación está muy alejada y no cuentan con buena señal de internet, etcétera. Podemos colocar un S2, el cual tiene la posibilidad de trabajar con Wi-Fi y conexión alámbrica, o sea, LAN. Entonces, si queremos tener una conexión más estable, podemos colocar el S2 para hacer la comunicación alámbrica. El S3 es el que solamente tiene la posibilidad de conectarse con Wi-Fi. Es este que viene aquí en la ilustración. Y el más reciente que manejamos es el S5. Siempre hay que cuidar que los loggers, sea cual sea el que elijamos, sea de cuatro pines, porque también manejamos la versión de USB, pero el EPM solamente es compatible con la de cuatro pines, como pueden ver aquí en el conector. Entonces, verificar eso nada más, pero mientras sea un logger Solis, va a poder funcionar y conectarse correctamente. Algo muy importante a considerar es que dentro de la instalación o del sitio solamente debe existir un solo logger, ¿ok? Sé que estamos acostumbrados a colocar un logger por inversor, pero si nosotros vamos a colocar un EPM en el sitio, solamente el EPM va a tener logger, ¿ok? Los demás, los inversores no van a tener logger, solamente el EPM. ¿Por qué? Porque puede ocasionar una interferencia entre sí y la planta nos va a estar mostrando datos incorrectos, no nos va a estar subiendo bien la información. Entonces es importante que solamente el EPM cuente con logger, ¿va? Aquí hay un videito donde nosotros mostramos cómo hay que colocar el over. Es muy similar, es prácticamente lo mismo a cómo colocarlo en un inversor. Volvemos a repetir, cuidar no girar completamente el over, simplemente girar la contrarrosca. Y aquí vemos cómo ya en cuanto se conecta, comienzan a encender las luces. Y el registro es muy similar. Se hace por medio de la aplicación, se da de alta con el número de serie y se agrega la planta. Muy bien, de mi parte es todo por el día de hoy. Vamos a continuar con la parte de configuración interna. Le cedo la palabra a mi compañero Mauricio y cualquier cosita, ahí está el apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Francisco. Bien, continuamos con la parte de configuración interna. Si quieres, yo comparto, a ver si puedo. Sí. ¿Me confirma si me aparece?
Confirmo, Mo, ya parece bien. Gracias, Francisco. Bien, pues bueno, continuamos con la parte de configuración interna en este caso. Ya vimos toda la parte de la instalación del EPM. Entonces, vamos a comenzar ahora lo que es la configuración y vamos a iniciar primero por el EPM directamente, ¿no? ¿Qué puntos o qué información o qué configuraciones básicamente son las que necesita el EPM para configurarse? Pues bueno, primero que nada necesitamos configurar cuál es la hora y la fecha en el momento que lo estamos arrancando, como cualquier comisionamiento, configurar este parámetro, pues vaya, como cualquier otro dispositivo, ¿no? Es uno de los parámetros iniciales que hay que configurar. Posteriormente tenemos que validar que el apartado set address esté en el 01 en el EPM. Hemos encontrado algunas ocasiones donde este parámetro se modifica al número 99 o al número 03. Yo la verdad desconozco cuál sea el motivo, pero tenemos que asegurarnos que esté en el 01 siempre en el EPM. Ahora, dentro de la configuración tenemos que indicarle al EPM cuál es el número de inversores con los que va a trabajar, el número de inversores que va a tener conectados. Desde 1 hasta 20 es una de las prestaciones que tiene el EPM3 5G Pro. Bien, otro de los parámetros, el cuarto sería la potencia total de estos inversores instalados. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un inversor de 60 y uno de 20 y otro de 20, pues bueno, tenemos que configurar que tenemos 100.000 watts. En este caso, esta configuración se va a hacer en watts directamente. Como quinto parámetro, tenemos que configurar cuál va a ser nuestra potencia de exportación que queremos utilizar. Este es un dispositivo de control, entonces tenemos que configurarle si nosotros queremos limitar la exportación prácticamente a cero, pues bueno, tenemos que configurar que ese parámetro sea cero. Si queremos controlar nuestra exportación de manera parcial, por ejemplo, un 50% de lo que se puede en la planta, pues bueno, de toda la capacidad total podemos poner aquí cuántos watts, en este caso la escala en magnitudes en watts. Entonces podríamos poner 10.000, 20.000, 30.000, cuántos watts son los que queremos exportar. Ahora, si no queremos hacer limitación, solamente queremos el monitoreo inteligente de medición del consumo, energía exportada, energía importada, pues bueno, podemos configurar sin exportación poniendo en este parámetro el mismo, vaya, la misma potencia que vamos a tener instalada en inversores, ¿no? Bien, como sexto parámetro tenemos que seleccionar y configurar cuál es el medidor que vamos a utilizar. Si bien nos lo mencionó el ingeniero Francisco, ya teniendo, digamos, el antecedente de cuál fue el medidor o cuál es el medidor que vamos a instalar, pues bueno, el EPM también tenemos que configurar cuál es ese medidor y el parámetro a utilizar. Lo vamos a ver ahorita a detalle. Y bien, tenemos que seleccionar el modo del control de exportación. Hay dos lógicas de control de exportación para el EPM. Y bueno, por último, no menos importante, la función failsafe en el EPM. Bien, entonces vamos a enfocarnos de todo el diagrama de la planta, si lo vemos aquí, vamos a enfocarnos primero solamente en el EPM. Entonces, vamos a encenderlo, vamos a primero configurarlo. Para configurar la hora y la fecha, nos vamos al apartado de Settings, Set Time, como se muestra aquí en la pantalla, y nos va a mostrar de esta forma la configuración de la fecha. Al dar Enter, vamos a hacer como confirmar el dígito. Para cambiar el dígito, vamos a dar la tecla Up, que es esta de aquí. Y para cambiar al siguiente dígito sería la tecla down. Entonces, si yo quiero ir configurando la fecha, doy Enter. Con la tecla Up voy subiendo el número. Va desde el 1 hasta el 9, vuelve a empezar en cero. Para cambiar el dígito doy down. Y cuando termine por completo, pues simplemente voy a dar salir. Y me va a preguntar si quiero guardar la configuración, ¿no? En este caso. Bien, siguiente apartado, tenemos la función Inverter Quantity, que es donde vamos a configurar en el EPM la cantidad de inversores que vamos a estar conectando, ¿no? Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, 4 inversores, lo que es, me tengo que ir a ajustes avanzados, es la ruta que les muestro en la parte de arriba, lo estamos viendo en este video de fondo, ponemos la contraseña y vamos a irnos al apartado que es Inicial, Inverter Quantity. Aquí podemos irnos desde 1 hasta 20 en el caso del EPM Pro. Entonces, según el número de inversores a conectar, sería la configuración. Anteriormente, en versiones de EPM Pro específicamente, este apartado aparecía como Inverter Quantity Set. Entonces, si en el chat, o vaya, si alguno de los asistentes ya había trabajado con el EPM anteriormente, cabe mencionar
que estas pantallas son desde el menú del EPM con la pantalla actualizada, ¿no? Es decir, con una versión de software actualizada. Entonces, aquí en la parte inferior voy a estar poniendo la referencia de cómo se llamaba el menú en alguna versión anterior para que se pueda familiarizar un poco. Bien, siguiente apartado, la capacidad total de inversores, vamos a encontrarla como total capacity. Dentro de este apartado, nosotros vamos a poner en watts, como lo mencionábamos, cuánto va a ser la potencia total de los inversores con los que va a trabajar el EPM. Es decir, si yo tengo, como el ejemplo anterior, un inversor de 60 kilowatts, uno de 20 y otro de 20, tenemos 100 kilowatts, entonces vamos a poner 100,000 watts. Entonces, si observamos, podemos ir cambiando el dígito con la tecla down y con la tecla up vamos subiendo el número. Entonces, así como funciona, en el apartado, perdón, en versiones anteriores del EPM lo encontrábamos como set capacity. Siguiente apartado, número 4, tenemos la configuración de la potencia de exportación. ¿Cuánto? ¿Cuál es el límite? ¿Queremos limitar la exportación? ¿A cuánto? Entonces, si queremos hacerlo a cero, cero exportación, vamos a dejar este parámetro en cero como viene por default. Si queremos hacer un control de exportación parcial, tenemos que poner a cuántos watts queremos limitar esa exportación precisamente. Entonces, dentro del menú de ajustes avanzados, encontramos el apartado Export Power, que antes se llamaba Backflow Power. Y dentro de este es donde haríamos esta configuración que, como lo mencionaba, por default viene en cero. Solamente sería cuestión de comprobar que esté en cero o que fijemos el parámetro que necesitemos para nuestro proyecto. Bien, siguiente apartado lo dividimos en dos partes, ¿no? Primero, es el apartado de Meter Settings o ajustes para el Smart Meter. En este caso, vamos a mostrar primero la configuración de si estuviéramos utilizando un Smart Meter Split Phase. Entonces, quiero que pongan atención en lo siguiente. Esto lo encontramos en los ajustes avanzados. Entonces, exclusivamente Smart Meter Split Phase. Vamos a calcular, primero tenemos la selección del Smart Meter. La selección, nos metemos, va a aparecer un apartado Split Phase, Three Phase y hasta Single Phase. Primero vamos a usar Split Phase y si observaron, aparece ahí el modelo del Smart Meter directamente, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Entonces, así es como lo encontramos en este video de fondo. Otro apartado que nos aparece es el que dice Set Meter CT, que este apartado es darle prácticamente el radio o la configuración del sensor de corriente a utilizar. Y quiero que observen lo siguiente. En este caso vamos a calcularlo o vamos a seleccionarlo en función de hacer una pequeña división. Vamos a dividir la corriente del lado primario del sensor de corriente entre la corriente del secundario, que es la señal que nos da. En estos casos la da en 5 amperes. Y nos va a dar la relación en el CT ratio, ¿no? Entonces, en un split phase, ¿cómo lo haríamos? En este caso, si observamos aquí, este es un medidor de corriente de 200 amperes. Entonces, en el primario tenemos 200 amperes y en el secundario tenemos 40 miliamperes, que se traduce a 0,04 amperes. Si hacemos esta división, nos va a dar un resultado 5000. Entonces, en el CT ratio para split phase únicamente, vamos a ponerle 5000 a 1. 2.1 ya viene por default, lo único que vamos a modificar es esto de aquí. Entonces, cambiamos y ponemos 5000 a 1. Y este parámetro solamente lo vamos a modificar en el EPM directamente. Al Smart Meter no habría que tocarle nada. De hecho, si observamos físicamente, no tenemos de hecho botones para hacerle alguna modificación o alguna operación. Otro apartado importante es que esta configuración anteriormente la encontrábamos como Meter Choose en las versiones anteriores de software del EPM Pro. Bien, entonces ahora para un caso trifásico. Este es el segundo escenario. Para un Smart Meter trifásico, la ruta de configuración es prácticamente la misma, solo que ahora quiero que observen que la relación de transformación pues, es relativamente diferente. En el caso anterior, en el split phase, los setes ya están incluidos con el Smart Meter. Aquí vamos a utilizar el Smart Meter y nosotros tenemos que agregar los sensores de corriente a utilizar. Si vemos aquí ponemos este three phase, el siguiente apartado es Set Meter CT y aquí vamos a poner el CT ratio como se muestra en la pantalla. Ahora, ¿cómo lo calculo? Voy a ponerlo con este ejemplo que tengo en esta imagen a continuación, que es un sensor de corriente de 600 amperes a 5 de salida. Entonces, esto es importante. Todos los sensores de corriente deben tener una salida de 5 amperes para ser compatibles con el EPM.
y su medidor de corriente en este caso, que es cualquiera de los dos. ¿Cómo lo calculo? Igual, corriente del primario entre la corriente del lado secundario, es decir, divido 600 amperes entre 5 amperes, mi resultado es 120. Voy a configurar el City Ratio en 120:1 para este caso práctico. Entonces, así es como lo configuramos. Nuevamente, este ajuste se valida y se cambia solamente en el EPM. En el Smart Meter no hay que modificar nada. Y hago énfasis porque en este caso sí tenemos botones en el medidor que nos permiten ver los parámetros que está midiendo el propio medidor, pero no tenemos que hacer ninguna modificación. ¿Ok? Bien. Siguiente apartado tenemos el Export Work Mode o el modo o la lógica del control de exportación. Aquí depende si nosotros queremos hacer control de exportación. Si nosotros no vamos a limitar, de alguna forma nos es indiferente, podemos dejarlo tal cual, pero si nosotros vamos a hacer control de exportación, digo, el menú, quiero que se refieran, lo encontramos como se muestra en la pantalla, en ajustes avanzados. Y pues bien, aquí vamos a utilizar dos lógicas de trabajo. Uno que se llama modo promedio y otro modo que se llama modo de fase mínima. Entonces, la configuración la encontramos Export Work Mode, modo promedio o average y fase mínima o min phase mode. Ahora, ¿cómo funciona cada uno? Primero, tenemos el modo de limitación por potencia en promedio. Fíjense, si tenemos aquí una demanda en cargas, en este caso, que una línea nos está demandando 4000 watts, otra 5000 watts y otra 4500. Si tomamos el promedio de estos, son 4500. ¿Qué va a pasar con la generación de potencia del inversor? Se va a limitar a ese promedio. Entonces va a estar limitando en sus tres líneas, de alguna forma pareja, 4500 watts. Ahora, ¿cómo se refleja esto? Si yo tengo un desbalance de cargas o de fases, que este es un punto muy importante, hay que tener las fases, pues las líneas en cargas balanceadas. El riesgo que podría yo tener aquí es que una de las líneas que tenga menos consumo, que es la que tiene 4000, va a tener una exportación de 500 watts. Sí, es una exportación mínima, pero esta exportación, si yo no tengo inconveniente, puedo mantenerlo en esta forma, si no es algo constante esta variación de diferencia entre cargas, ¿no? Pero si esto, digamos, podría presentar algún problema con mi operador eléctrico que no me permite exportación bajo ninguna circunstancia, pues tal vez este segundo modo se adecúa más. Es modo fase mínima. ¿Cómo funciona? Vamos a ver el ejemplo en cargas primero. Tenemos una carga con 4000 watts, que es el mismo del anterior. La segunda carga con 5000 watts en la línea 2 y la tercera con 4500 watts. Entonces, ¿cuál es la lógica del inversor? Ahora, observen esto. De estas tres, la más baja es 4000 watts. El inversor va a limitar su potencia a 4000 watts. ¿Cuál es la ventaja? Aquí de manera estricta aseguro que no va a haber exportación, pero por otro lado, lo que sí voy a tener es que mis cargas con esta diferencia van a perdón, a compensar esa energía que necesitan o esa potencia en primera instancia, van a empezarla a compensar de la red. Entonces puede reflejarse como que vamos a tener un consumo todavía de la red cuando podría verse que lo solar no es suficiente, ¿no? Y es debido a esto. Por eso es, sea cual sea de los dos modos de trabajo, la importancia de utilizar o tener el balance de cargas previo para la instalación y la configuración del EPM. Esta misma lógica de trabajo funcionaría igual en un sistema, perdón, split phase. Es un poco más complicado en split phase o en fase dividida tener un balance de cargas hasta cierto punto. Se recomienda que se haga en medida de lo posible y seleccionar el modo de trabajo que más se adecue. Bien. Y tenemos la configuración del failsafe. Esta función, ¿qué significa failsafe? Tenemos, por ejemplo, en el caso residencial estos conectores, ¿no? Voy a simularlo con esto. Si yo tengo conectado en el inversor a la comunicación con el EPM y por alguna razón alguno del cableado se daña o la conexión simplemente se hace la desconexión física de un inversor entre la comunicación con el EPM, como vaya, como todo esto va conectado en paralelo, pues bueno, esta función me permite detectar que uno de los inversores al desconectarse, si yo lo configuro porque tiene que ser bilateral, el inversor se limita su potencia al mínimo, prácticamente 20 watts o 500 watts, depende del modelo de inversor, y no genere al perder la comunicación y el control del EPM. Esto se recomienda cuando tenemos que hacer control de exportación a cero o a parcial. La recomendación es que siempre esté activo.
Entonces, esta es la función. Esta configuración antes estaba en Advanced Settings o ajustes avanzados como las opciones anteriores. Sin embargo, recientemente se movió a una última opción de ajustes que se llama Professional Settings, que se ingresa con la misma contraseña. Bien, punto importante. Hay funciones específicas dentro de la configuración del EPM. Está una opción que dice Set Meter PT, una opción que dice Select Standard, que no es la misma función como la del inversor, por ejemplo. Y tenemos otras funciones dentro de Professional Settings, en especial una que se llama Transmit. Estas funciones son de propósito específico y son un poquito anticipadas para funciones que se planean agregar al EPM a futuro a mediano o corto plazo, ¿no? Entonces, estas funciones no recomendamos para nada que se toquen o que se haga modificación de ella. Por ejemplo, el transmit, en esta función que les mostramos aquí, se recomienda que por default viene en off, entonces se tiene que mantener en off. ¿Cuál sería perdón, cuál sería el error o el problema si yo lo mantengo en on? Que el EPM no va a reportar a Solis Cloud y no se va a detectar. Y de hecho, los inversores tampoco van a detectar la conexión con el EPM. Entonces, por eso es importante que esta función se mantenga en off. Ahora, repasando lo anterior, ya configuramos todo el EPM, ¿no? Que ponemos aquí en negritas cuáles son los nombres de las configuraciones que vimos anteriormente. La hora y la fecha, el set address lo validamos en uno, el inverter quantity o cantidad de inversores, capacidad total de la potencia de inversores, cuánto va a ser nuestra potencia de exportación, la selección del medidor y su configuración, el modo de trabajo y la función failsafe. Entonces, ahora vamos a pasar al apartado de los inversores. Ya tenemos el EPM prácticamente configurado, ¿no? Ahora, en inversores, ¿qué hay que configurar? Primer paso, como todo dispositivo y como en el EPM lo vimos, la hora y la fecha. Segundo paso, en inversores hay que configurar el set address o esta dirección. Solo que aquí hay un punto importante. Dependiendo el número de inversores que yo voy a utilizar, el primer inversor que se conecta al EPM va a ser el 01 y sucesivamente los inversores podríamos verlo como los slaves que se conecten a partir de ahí, sería el 02, 03 hasta el 20 sucesivamente en caso de que tengamos 20. Tenemos una configuración que se llama Internal EPM. Esta tiene que estar por default en off. Y tenemos el apartado External EPM. En este caso, el External EPM vamos a seleccionar EPM 5G para que reconozca el enlace con el EPM. Y aquí sería donde configuramos el failsafe en el lado del inversor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, encender los inversores solo con DC para encenderlos y poderlos configurar. El primer paso es configurar el set address. Lo vamos a ver como en este video de fondo, que era lo que les mencionaba, ¿no? Podemos configurar desde el 01 hasta el 20. Entonces, podemos hacer la configuración en cada uno de los equipos dentro de las configuraciones básicas. Y tenemos el apartado External EPM. Nos vamos a ir a los ajustes avanzados, ponemos la contraseña y dentro de la configuración encontramos el apartado tal cual, Internal y External EPM. Recordemos que el Internal EPM tenemos que asegurar que se mantenga en off, como se muestra en el video. Si está en off, estamos bien. Pasamos al apartado External EPM y aquí es donde vamos a configurar. En algunos casos puede aparecer que seleccionemos 5G EPM o EPM, o en algunos casos directamente darnos el apartado del failsafe como lo vimos en este video. Bien, entonces esta sería parte de la configuración que tenemos que realizar. Este video, si no me equivoco, está repetido. Entonces, teniendo esas configuraciones realizadas en el EPM, que ya le configuramos todos sus parámetros iniciales, en el inversor ya configuramos sus parámetros iniciales, la parte de configuración prácticamente estaría completada. Bien, ahora vamos al apartado del encendido del sistema. Puntos importantes. Tenemos que hacer validaciones del sistema fotovoltaico en primera instancia. Tenemos que asegurar que los inversores funcionen y operen de manera correcta, que sus parámetros de corriente directa estén correctos. Esto es parte del comisionamiento básico. Mediciones incluso de polos a tierra, que no tengamos fugas de corriente en corriente directa, valga la redundancia. Que no tengamos alarmas de inversor de algún otro tipo u de otro orden que correspondan al inversor. Es muy común que cuando suele haber una alarma en uno de los equipos, lo primero que nos ha pasado en algunos casos es que se le echa la culpa primero al EPM cuando el EPM solamente es un control, ¿no? No es no está relacionada directamente la alarma. Entonces tenemos que validar ese punto.
Entonces, podemos encender ahora los inversores teniendo prevalidado la operación y el funcionamiento correctamente. Podemos hacer encendido de los equipos. Podemos encenderlos en AC y DC, solamente en DC, pero si lo utilizamos encendiendo ambos parámetros, ambas fuentes, digamos, corriente directa y corriente alterna, podemos ir a la configuración del inversor en ajustes avanzados, el apartado que dice Grid On Off. Podemos darle en Grid Off para apagar internamente la red en el inversor. Con esto aseguramos que el inversor no genera para empezar a hacer nuestras validaciones de encendido. Punto importante, una vez realizado esto, podemos asegurarnos primero que todos los inversores tengan los puertos de comunicación desconectados, porque en el procedimiento que vamos a realizar, vamos a agregar uno a uno para descartar posibles factores, ¿no? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Entonces, este conector, si lo estamos utilizando, todos los inversores que lo tengan desconectado, todos los inversores a utilizar, asimismo como si utilizáramos estos conectores para inversores CNI, ¿no? Por mencionar dos tipos. Bien, entonces primero, vamos, ya tenemos encendido el EPM, ya tenemos las configuraciones hechas. Entonces, teniendo en cuenta que las configuraciones anteriores las hicimos correctamente, vamos a irnos al apartado de información en la pantalla del EPM, como lo vemos aquí en el video de fondo. Dentro de Information vamos a ver los parámetros de corriente alterna, voltaje, corriente, frecuencia, y estos muy importantes que dicen Active AP, Active BP y Active CP, que son potencia activa en línea o en fase A, B y C, línea uno, 2 y 3. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque en estos parámetros, si tengo tres fases o tres líneas o un sistema trifásico, voy a ver las tres con un valor. Si tengo solamente dos, voy a ver Active AP y Active BP. Entonces, puntos importantes. El orden de las líneas o las fases deben ser las mismas en el EPM, en el medidor inteligente, en los inversores, y los sensores de corriente deben tener el mismo orden. Entonces, eh, esto es un punto importante. Ahora, ¿por qué es importante este parámetro? Por ejemplo, aquí vemos que es positivo el valor. Si tenemos los valores en positivo, significa que hay excedente a la red. Entonces, significa que hay un flujo de las cargas hacia la red. ¿Qué significa esto? Que puede haber exportación directamente. Ahora, si tengo una potencia en estos valores en negativo, significa que hay importación de energía de la red. ¿Ustedes cuál creen que es el correcto? Pues en este caso tendríamos que tener todo en negativo porque nuestros inversores, recordemos, están apagados o no están generando potencia. Entonces, esto es importante para asegurarnos que la orientación de los CTs está correcta y el cableado está correcto. Hasta este punto, si yo tuviera algo al revés o si el EPM está detectando que hay inyección cuando realmente es consumo, no hay generación, aquí es donde podemos regresar y validar que la orientación y la polaridad del cable de los CTs esté correcta. Bien, siguiente apartado. Vamos a empezar teniendo en cuenta que el EPM nos muestra la información bien. Es normal si tenemos primero una alarma que dice RS485 All Fail porque no ha detectado ningún inversor, porque aquí es donde vamos a empezar a hacer conexiones. Vamos a empezar con el primer inversor. Esto es de manera gráfica para referirnos a un inversor, independientemente del modelo que utilicemos. Entonces, vamos a hacer la conexión física en el primer inversor que vamos a utilizar. Recordemos que ya tiene el set address en 0.1 configurado, como lo vimos anteriormente. Entonces, cuando yo haga la conexión, el primer inversor tiene que enlazar correctamente con el EPM. Entonces ya empezaría a ser controlado por el EPM en caso de los inversores están apagados. Entonces tenemos que ir asegurando que no vaya a haber otro tipo de alarmas en la conexión a comunicación. Pero la sugerencia es que vayamos agregando un inversor a la vez, a grado de que va a haber un punto donde en la pantalla del EPM podemos ver la información avanzada y nos va a mostrar que cada inversor esté reportando su potencia. Cada inversor agregado va a aparecer como inverter uno, 2, 3 y así sucesivamente, reportando la potencia actual en este caso al EPM, ¿no? Sería importante que el inversor en esos puntos no reporte una alarma failsafe que nos sugiera que alguno de los cableados tenga polaridad invertida, esté cortado, esté dañado o simplemente alguna conexión no esté correctamente hecha, ¿no? Nos ha pasado algunos casos donde a pesar de tener 5 inversores y todo pareciera estar bien conectado, con uno de ellos que tenga una polaridad invertida, esto ya genera que todos los inversores pierdan la comunicación. Entonces, por eso es importante y recordar que la validación se haga uno por uno. Tenemos esta imagen de referencia de una planta, como un caso de éxito. Entonces podemos ver a prácticamente todos los esquemas, o bueno,
De manera gráfica podemos ver todo el esquema de diagramas traducido a una instalación en físico, ¿no? Entonces, importante saber, es un dispositivo del control LPM. Entonces, si hacemos las conexiones tanto de la instalación en AC correctas y la selección de la ubicación de manera correcta, el funcionamiento de los inversores es el correcto, con todos sus parámetros de operación e instalación sobre todo, la instalación del EPM y sus accesorios, Smart Meter, sensores de corrientes y configuración, todo es correcto. Esto nos va a garantizar que el control o la medición y detección de los inversores va a ser correcta. Entonces, nuestro margen prácticamente margen de error de la instalación es nulo o prácticamente cero. Es por eso importante que tengamos en cuenta todos los pasos anteriores. Pues bueno, ya encendido el sistema, si ya validamos que la comunicación es correcta y todo funciona bien, pues bueno, ya podemos encender los inversores para que empiecen a operar o en el apartado de grid on off, darles grid on a cada uno, se sincronizan a la red y empiezan a generar. Entonces dentro de esto, pues bueno, ya tenemos por ejemplo aquí una gráfica con control del inversor. Vamos en algunos casos donde se limite la potencia, podemos ver que en la pantalla diga lim by EPM. Esto no es una alarma, no se asusten. Esto simplemente significa que el EPM sí está controlando este inversor o limitando su potencia. En algunos casos, que aunque yo tenga un control de cero exportación o un control de exportación donde los inversores no deben rebasar la potencia, voy a observar que van a estar generando. Entonces, cuando estén generando, simplemente están dentro de la medida o dentro de ese límite superior que pueden tener. Pero cuando aparezcan como Lean by GPM, por ejemplo, casos, si vemos la gráfica, por aquí podríamos decir que sea Lean by GPM o por aquí, porque pues, la lógica de operación es que la curva, pues es una campana de Gauss, ¿no? La curva de operación de un sistema fotovoltaico en condiciones normales, ¿no? De operación. Ahora tenemos este control que es sin exportación, que es el caso opuesto a lo que vimos anteriormente, ¿no? Ahora sí tenemos la gráfica que traté de proyectarles de manera orgánica en la operación del sistema. Y si vemos, tenemos las dos gráficas, algo que no mencioné en la diapositiva anterior, pero lo vemos aquí referido, ¿no? La curva azul se refiere a la red, en este caso en sed negativo, como lo vimos en la pantalla del EPM, es consumo de la red y al verlo positivo, del lado positivo de la gráfica, es exportación. La curva amarilla, pues es prácticamente la generación fotovoltaica y lo naranja vendría siendo la demanda en cargas. Entonces, en esta operación, el sistema lo podemos ver como operación normal o los inversores van a aparecer como generando y su potencia y vamos a tener este tipo de gráficas, ¿no? Donde podemos tener a final del día cuánta fue la potencia solar activa en el día y la energía generada, la demanda en cargas total y cuánta energía se demandó o se exportó a la red. Esta es prácticamente la visualización gráfica. Este gráfico de aquí arriba se actualiza cada 5 minutos prácticamente, entonces es muy fácil que podamos estar viendo la operación minuto a minuto, pero bueno, mejor dicho, cada 5 minutos, que es el reporte a monitoreo, y dentro de la operación diaria podemos ver todo el comportamiento del sistema o podemos ver el comportamiento mensual o incluso anual del sistema con EPM. Además, en monitoreo podemos ver el reporte, información, alarmas y operación de todos y cada uno de los dispositivos. Es decir, un solo data logger prácticamente que va directamente en el EPM nos permite obtener toda esta información completa, desde el data logger, cómo está la estabilidad de la red Wi-Fi en dado caso, digo, tenemos los dos como referencia, si ha tenido desconexiones y detecta todos los dispositivos. Y dentro de cada dispositivo, si hay alarmas en los inversores, cuáles son los gráficos directamente en el EPM, además del overview general que les mostré anteriormente. Entonces, si tuvieran dudas con temas de monitoreo, de cómo crear una planta de monitoreo o incluso cómo enlazar los data loggers a Wi-Fi, cómo resetearlos si tengo problemas con ellos, los invitamos a ver estos webinars que ya están en nuestro canal de YouTube, que son entrenamientos avanzados de Solis Cloud uno para plataforma y la parte 2 para directamente data loggers. Entonces, pueden escanear el código QR y si no, nos encuentran en YouTube como Solis Latam. Bien, vamos por último, pero no menos importante, al apartado de resolución de problemas. Esto es lo más común que nos ha tocado ver en algunos reportes, en algunas consultas, de cuáles son los problemas más frecuentes que se llegan a presentar en una instalación con EPM, ¿no? Primero, tenemos que los inversores no generan o están limitados en potencia, que les mencioné. En algunos casos se puede ver como 20 watts, en algunos casos como 500
50 watts, o en algunos casos Lean by EPM todo el tiempo a pesar de tener demanda en cargas. Entonces, ese antecedente, ¿no? Tenemos consumo real en cargas. ¿Cuáles son las posibles causas? Que el modelo del inversor no sea compatible. Hay una lista de compatibilidad de EPM con inversores. Todos los modelos que son actuales, los S5 y los 5G en su mayoría ya son compatibles. Al utilizar algunos modelos de generaciones anteriores, es cuestión de revisarlo, que sean compatibles. Otra posible causa es que uno o más CTs tengan una orientación incorrecta, como se los mencioné anteriormente. Si los CTs tuvieran orientación incorrecta, detectarían que todo el tiempo hay exportación. ¿Qué pasa si un sistema es configurado en cero export? Pues bueno, va a estar limitando a los inversores todo el tiempo, a pesar de que detecte exportación y no encuentra manera de hacer ese control, ¿no? Entonces, eso es importante validarlo desde el principio. Otro aspecto que podría ser que el CT ratio o la relación de transformación del sensor de corriente sea incorrecta, hay que revalidarla. Y la ubicación de los sensores de corriente. Estamos instalando en el panel eléctrico o centro de carga correcto, lo mencionó el ingeniero Francisco, tienen que ir ubicados en la alimentación principal o el tablero de cargas o panel eléctrico o centro de carga principal. Entonces, recapitulando en este punto, la validación de la medición en cada una de las líneas la podemos ver en el apartado Information. Desde aquí podríamos ver si hay un CT que todo el tiempo esté en positivo, pues bueno, podríamos determinar cuál es, ¿no? Pero la prueba se tiene que realizar y se recomienda siempre que se haga con los inversores apagados para ver si hay algún sensor invertido. Bien, otro de los problemas, comunicación. Una alarma que dice RS485 All Fail significa que ningún inversor se está detectando en el EPM. La causa más común es el uso del cableado en estos puntos. Nos preguntaban en el chat si se recomendaba el uso de ferrules o el cable directo. El ferrule es la práctica o la mejor práctica de instalación y de conexión. Entonces, sería lo más recomendado, sin embargo, ambas son válidas. Pero en este caso, por ejemplo, si utilizamos este tipo de conductores como el UTP, lo mencionó el ingeniero Francisco, pues bueno, este cable al ser poco flexible, si se hacen muchos dobleces, pues se puede romper los filamentos, ¿no? Entonces se genera una desconexión. Por eso no lo recomendamos. Mejor utilizar cables desde calibre 18 a calibre 22 AWG. Entonces, puede ser un método inicial, o bueno, puede ser el problema principal, o que alguna de las polaridades esté invertida. En este otro caso, RS485 fail, sin las letras ALL o ALL, significa que alguno de los inversores no está siendo detectado. Entonces puede ser un tema de conexión directamente, uno de los inversores esté apagado o simplemente alguno de los inversores represente algún problema. Temas de cableado también podrían originar este tipo de conflicto o de alarmas, ¿no? Bien, tenemos la alarma Meter Communication Fail, la lógica nos lo dice. Esto significa que el medidor inteligente pudiera tener algún problema de comunicación. Como es el mismo tipo de conector, también atribuimos que las conexiones desde el conector deben estar correctas, o también en el medidor inteligente o Smart Meter, las conexiones deben realizarse de manera correcta y que él tenga la polaridad correcta sobre todo, ¿no? Bien, ahora tenemos otro caso que también es muy común, que la antena está en línea y no detecta inversores o el EPM en sí, ¿no? Primero que nada, lo que tenemos que validar, bueno, las causas son, o más bien la problemática es que no se detectan números de serie de inversores en el monitoreo, no se detecta el propio EPM, el EPM sí detecta los inversores en la pantalla en sitio, pero el monitoreo no y que tenemos que el EPM nos marca la pantalla normal, ¿no? Que se relaciona con lo anterior. Es decir, en sitio está todo bien, en el monitoreo no nos aparece alguno o varios inversores o todos, ¿no? Ninguno. Entonces, posibles causas, la ubicación del datalogger que pudiera estar incorrecta. Recordemos que el datalogger debe instalarse directamente en el EPM, únicamente aquí. Si se conecta en algún otro de los inversores o en todos los inversores, esto genera interferencias y nos genera problemas. Entonces, también tenemos que evitar interferencias en el cableado, como lo mencionaba el ingeniero Francisco, que no se combine con corriente alterna, con otras señales de internet, otras señales de control, con corriente directa o alterna. Entonces, tenemos que evitar que se combine y de preferencia utilizar un cableado o una canalización dedicada para la comunicación del EPM e inversores, asimismo entre el EPM y el medidor inteligente o Smart Meter, ¿no? Perdón.
Entonces, eso es lo que tenemos que validar y sobre todo esta función, que la función transmit en el EPM debe de estar siempre en off. No debemos haberla movido para nada. Bien, y entonces también lo que tenemos que validar es que las conexiones entre los inversores sea correcta, ¿no? Solamente que aquí lo que tendríamos que asegurar es que localmente el EPM sí detecta cada uno de los inversores, nada más para asegurarnos que el problema sí está en el monitoreo, ¿no? Y sería validar lo que les comenté anteriormente. Bien, y por último, pero no menos importante, las anomalías en gráficas, que las gráficas de operación a veces del inversor se limitan, a veces son líneas rectas, a veces el inversor está en ceros. Entonces, ¿qué tenemos que validar? O simplemente, ¿no? Que nos dé consumos exorbitantes o exportación demasiado exagerada, unas curvas exageradas o unos datos demasiado alterados. Pues bueno, tenemos que validar la instalación y las conexiones. Las interferencias generan estos problemas. En el 99% de los casos que hemos revisado, las interferencias han generado este tipo de problemáticas. Hay que validar la configuración, el city ratio, la potencia de inversores, la configuración de los inversores, la configuración propia del EPM por completo, descartar toda interferencia y podemos ir probando con desconexiones parciales, revisando que el EPM y el Smart Meter coincidan las mediciones en el EPM desde su pantalla y podemos ir quitando incluso todos los inversores y agregar uno por uno para comprobar si no hay algún problema entre ellos, ¿no? Otra de las causas también que puede ser comunes es que este tema de interferencias puede generar que se generen algunos números de serie aleatorios de inversores, números no existentes, que simplemente duplican la potencia de alguno real, ¿no? De alguno de los que ya hay, y por eso es que la gráfica a veces se puede llegar a disparar o el control puede generar, pues vaya, reflejarlo así de manera un poquito ilógica, por así decirlo. Entonces, punto importante, las actualizaciones del EPM no siempre son necesarias. Sí pueden mejorar el rendimiento, pero en casos muy extremos donde hemos visto que puede llegar a requerirse es cuando tenemos errores en Solis Cloud en la pantalla de monitoreo contra la pantalla del EPM. Si estos tienen relación y se ve todo correcto, no hay necesidad de actualizar. No siempre es necesario. Pero en caso de que se requiera, lo que recomendamos es que primero se haga la consulta con su soporte técnico, la problemática que puedan estar presentando o la duda que tengan, y desde ahí se les estaría dando respuesta si se requiere actualizar el EPM. Pero ¿qué se necesita en caso de? Primero que nada, coordinar la actualización. Es muy complicado cuando nos dicen ya estoy aquí, actualícenlo ahorita. Entonces, de preferencia es coordinarlo para que el soporte técnico nos haga la creación de un ticket y podemos dar el seguimiento. Necesitamos que el instalador esté en sitio porque hay que realizar una desconexión física del puerto de comunicación de inversores desde el EPM directamente. Sería lo más recomendable para que hagan una sola desconexión. Actualizamos el EPM de manera remota y terminada la actualización, que puede llegar a tomar máximo 1 hora o 30 minutos, depende mucho de la calidad del internet que se tenga en sitio, pues bueno, ya se hace la reconexión y listo. El riesgo de no hacer esta desconexión puede repercutir directamente en los inversores, en que la pantalla quede en negro o que llegue a un punto donde la actualización pueda no recuperar el inversor. Entonces, por eso es importante que hagamos la desconexión. Y punto importante, al día de hoy en el EPM 35G Pro, como vimos todas estas capturas anteriores, la versión base es la versión 39, la más actual, al mes de febrero. Entonces, en caso de que tengan versiones anteriores, pueden consultar primero con su distribuidor, pero recordemos, no siempre se requiere actualizar. Si la versión fuera muy vieja, tal vez sí sería recomendable. Versiones, por ejemplo, la 30 es bastante estable, 34, 38 y pues bueno, la 39 que es la más reciente. Entonces, nada más quiero que recordemos esto, no siempre se requiere actualizar. Y la versión del EPM, perdón, la podemos encontrar dentro de la pantalla o en el propio monitoreo. Eh, no sé cómo se reproduce esto, pero bueno, dentro de la pantalla la encontramos dentro de información avanzada. Y como lo vemos a continuación, ponemos la contraseña y nos vamos al apartado que dice versión. Y dentro de versión es donde vamos a ver el número de la versión actual de software, ¿no? Como lo vemos aquí. Bien, listo. Entonces, ya vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas en caso de que las haya, pero queremos recordarles que tenemos nuestro chatbot de WhatsApp en caso de que requieran información de primera mano como fichas técnicas, catálogos, dudas frecuentes,
Esa orientación previa la pueden encontrar 24/7 en nuestro chatbot. Sin embargo, la invitación siempre es que se acerquen al soporte técnico de ese distribuidor, al soporte técnico de Celtec, para que puedan recibir la orientación y sobre todo, ¿no? Si hay dudas específicas que en caso de que con el distribuidor no se pudieran resolver, ya lo estamos revisando en conjunto. Tenemos comunicación interna para ayudarles a resolver la duda que se llegue a presentar. Entonces, de antemano agradecemos mucho el interés y la atención. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Por ahí sí nos puede apoyar Alejandro. Muchas gracias, Mauricio y Francisco. Excelente presentación. Y nada, compañeros, este es el momento. Si tienen dudas, escríbanlas. Si están pensando instalarlo, lo están considerando, quieren ver temas técnicos todavía, si ya los tienen instalados, bueno, este es el momento. Escriban sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Eh, ah, Ok, pregunta Fabián, que si quedará el webinar grabado. Sí, Celtec estará subiendo a YouTube el webinar editado también con unos timestamps para que puedan encontrar toda la información y lo tengan a mano y lo puedan compartir pues con su equipo. Ok, pregunta Rolando. ¿Quién es distribuidor en Perú? Bueno, nosotros nos manejamos en la región de Centroamérica y el Caribe, pero si tienes alguna consulta técnica o si necesitas algún pedido especial, pues estamos a la orden aquí en Celtec, así que con gusto nos contactas a nuestros números y los podemos ver. Ok, pregunta Julio. Si tengo problemas en la red a la que estoy conectado, el EPM me va a detectar esto, me va a dar información. Dame un segundo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sí, estoy buscando. Julio, ¿me puedes aclarar? ¿Te refieres a la red de internet o a la red del grid? Me dices. Aquí, preguntas. Sí, bueno, esto ya es una función que viene desde el inversor, pero igual el EPM pues es capaz de detectar las alarmas de si tienes alguna variación en los parámetros de seguridad que tengas en los datos de la red, ¿no? Ya sea voltaje y frecuencia. Igual se te va a alarmar el sistema y te va a mandar la información al sistema de monitoreo, porque una vez que estás monitoreando desde Solis Cloud, el EPM es el que pasa a ser como el que diagnostica la condición de la planta. Así que sí. Tengo otra pregunta por acá. Nos habla Leonardo. Pregunta sobre que si el EPM no funciona igual para monofásico y trifásico. El equipo físicamente es el mismo, tiene unas configuraciones diferentes para ambos perfiles de red, pero sí, la respuesta es sí. Pregunta John Ferguson, no sé Mauricio si me ayudas aquí, me pregunta, ¿qué es el PELD on-off? Ok, esa es una buena pregunta. Esa función o ese apartado de configuración no lo encontramos en el EPM Pro. Ese es exclusivamente del EPM 35G Plus, que es la generación anterior. Y esa configuración prácticamente on u off significa que haya control o no control de exportación en ese modelo exclusivamente. Gracias Mauricio. Ok, acá me pregunta Omar, ¿se le puede colocar EPM a inversores híbridos Solís o solo es compatible con los on-grid? Actualmente solamente para inversores on-grid directamente. ¿Ibas a mencionar algo, Francisco? Eh, Ah, No, no, no. es que ya lo traen integrado, los inversores híbridos ya traen integrado esa función. No es sí. necesario colocar uno externo. Sí, es lo que les iba a comentar, ¿no? Los sistemas híbridos se pueden conectar en paralelo hasta un máximo de tres, hasta el momento, ¿verdad? Sin necesidad de colocar un equipo externo. O sea, trae todos los componentes ya integrados. A ver, me preguntan, ¿este sistema se puede implementar con baterías? Para baterías, el uso de baterías sería el uso de los inversores híbridos.
que es otro webinar que por ahí vamos a preparar nuevamente este año para ustedes. Y me pregunta, solo para aclarar, el sistema siempre tiene que mostrar potencias positivas, ya que negativas significa consumo. Si quieren responderle ahí, la interpretación de la información. Nada, solo le doy yo, Francisco. Siento que te robo la palabra. Adelante, adelante, adelante. Ok, en estos casos depende mucho de la aplicación. Si tenemos control de exportación, no debe aparecer positivo. La idea es que se mantenga en cero, vaya. Si está en cero, si dice positivo, pues no afecta en nada, ¿no? Pero si no queremos hacer nada de exportación, lo ideal es que se mantenga en negativo o al menos en cero. Si tenemos, vaya, perdón, si no tenemos control de exportación, solo queremos hacer medición, pueden aparecer valores positivos o negativos, no hay ningún problema. Es lo que se está midiendo en el momento. Vale. Ok, nos pregunta John Ferguson. Cuando no hay control de exportación, entonces el PLD tiene que estar en off. En el Plus, sí, quiero aclararlo porque este webinar es exclusivo del EPM Pro. Para no generar confusión, tema del Plus, sí, tiene que estar desactivado, pero en el Plus. En el Pro no aplica. Vale, aquí tengo otra consulta. Dice, si en los menús de un inversor Solís tiene activas funciones de Export P, Export I, pero no tiene conectado el sistema de medición ni EPM, esto afecta la producción del inversor. No. Bueno, esas funciones aparecen por default. De hecho, incluso aunque sea inversor tipo Meter o tipo CT, comparten la versión del HMI, que es la pantalla. Pero si no estamos utilizando estos sensores, de hecho, estos parámetros aparecen regularmente en ceros. Entonces, esto no afecta que aparezcan. Ahora, si tenemos el accesorio conectado y configurado, estos parámetros sí podrían tener valores, ¿no? Y esto sería el parte de la información que sí tiene el inversor. Vale, reviso por acá. Ok, me pregunta Luis Sánchez, ¿de qué capacidad son los CT suministrados con el meter? Bueno, el modelo que trae los meter ya dentro del paquete del EPM es la solución Split Phase y son de 200 amperios los CTs. Ya si necesitan una instalación trifásica, tenemos desde el rango de los 100 amperios hasta los 2000, 3000 amperios, dependiendo de la instalación que vayan a suministrar. Ok, acá tengo unas preguntas en el chat. Pregunta Leonardo, ¿el EPM trabaja con redes de 2.4 o 5 GHz? Ahí sería más bien el Logger, el que trabaja solamente con redes de 2.4 GHz. Los que está mostrando el ingeniero Mauricio solamente trabajarían con 2.4 GHz. 5 GHz no está disponible actualmente. La razón es porque 2.4 tiene mayor rango de alcance, entonces es mejor para este tipo de aplicación. Y la de 5 Hz, si bien tiene mayor ancho de banda, tiene menor rango de alcance y pues no es conveniente, ¿no? Para este tipo de aplicaciones. Y ahí la solución sería el Logger S5, que igual todavía no se encuentra disponible en todas partes. Es un producto bastante reciente, pero para esos requerimientos específicos, a lo mejor ya aquí podrían acercarse con Celtec y ver la manera, ¿no? De si ese fuera el requerimiento. ¿Vale? Nos pregunta Carlos, si se requiere la exportación sin límite, ¿cuánto sería la potencia a colocar en el display? Ok, aquí sería, bueno, si solamente quieres hacer monitoreo de consumo y no quieres limitar la exportación, lo que tendrías que colocar en ese apartado sería la sumatoria de la potencia máxima de salida de los inversores. Como lo explicaba el ingeniero Mauricio, si tienes dos inversores de 60, pues le pones 120,000 watts y con eso vas a poder exportar toda la energía disponible. Gracias. Y acá en el Q&A nos preguntan, ¿quiere decir, en caso de exportación cero, las mediciones tienen que dar cero o negativas? Dando a entender que valores negativos es la energía que suministra la planta fotovoltaica a las cargas como consumo. A ver, otra vez. Mm, No, creo que Sí, no está un queda poquito muy largo. claro. Déjame ver si puedo por aquí poner la pura gráfica. Sí, eso te iba a decir. Con la gráfica se entiende un poquito mejor.
Sí, porque son dos cosas. Una cosa es prácticamente el... Ay, me equivoqué de gráfica. Una cosa prácticamente es el gráfico y otra, o la información de Solid Cloud, y otra es la información en la pantalla del EPM o del inversor. En el gráfico vamos a ver este tipo de gráficas. Prácticamente aquí lo que vamos a estar viendo en tiempo real, cada reporte 5 minutal, que es esto de aquí. Lo que sí puedo ver es cuál es la potencia solar y a lo mejor aquí en red esto debería ser cero o debería haber consumo de la red, ¿no? En caso de que haya desbalance de cargas. Y aquí voy a ver el total de cargas que me va a coincidir lo que muestra aquí sumando el consumo de la red y la potencia del fotovoltaico en este caso. Entonces, eso es lo que yo voy a visualizar aquí. No voy a ver ceros, voy a ver cuánto es. Ahora, si no tengo nada de consumo, pues también la generación prácticamente va a ser nula, ¿no? Y en el gráfico diario voy a estar viendo en cada 5 minutos, cada reporte, cuál fue el dato que se capturó en la parte de arriba. Eso es en el gráfico de monitoreo. En el inversor o en el EPM sus mediciones deberían estar en cero si no hay consumo. O la diferencia de corriente entre el consumo y la importación o la generación, ¿no? Lo que compense las cargas. Y en las pantallas de los inversores, si están limitados, voy a ver esto que veo aquí, que es lim by EPM o limitado o controlado por el EPM. Pero si la demanda en cargas todavía se alcanza a compensar con la potencia solar disponible, voy a ver el parámetro del valor de la potencia en cada inversor. Eso es lo que voy a ver. No sé si aclaro la duda o si espero, bueno, si no que nos lo especifique. Vale, gracias, Mauricio. Al momento no cuento con más preguntas. Vamos a esperar un minutito a ver si nos contesta el último que le hicimos la pregunta, si todo claro. Sí, si no, igual la invitación ya saben, ¿no? Que se acerquen a su equipo de soporte técnico, Sí. acérquense con Celtec. Digo, Alejandro, creo que estás ahí totalmente ya capacitado, bastante experiencia en el sector y en este caso con nuestros equipos. Entonces, si hubiera alguna duda muy específica que por alguna razón y por algo muy extraño Alejandro no tuviera esa información, créanme que nosotros en conjunto ya estamos revisándolo para darle esa respuesta. Bueno, gracias muchachos por habernos dado este webinar, Mauricio y Francisco. A los que atendieron el día de hoy, muchas gracias también por participar. Si tienen más dudas o más adelante les salen dudas, como les comentaba, estaremos subiendo el webinar completo las líneas de tiempo para que puedan verlo de manera sencilla. Y tienen nuestro contacto para cotizaciones, pues tenemos todos estos equipos en stock, así que si quieren instalarlo hoy mismo, bueno, pueden venir hoy mismo y comprar uno. Así que gracias por haber estado acá y nos vemos en las próximas. Saludos. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Gracias a todos. Saludos.